Bueno, tenemos que ver lo siguiente. Vamos a ver funciones exponenciales, ¿está bien? Nosotros vimos algo de funciones exponenciales en la parte de progresiones geométricas, cuando habíamos visto en su momento. Y alguno lo trabajó también con la parte de logaritmos y todo eso. La idea es la siguiente. Supongamos que tenemos una ciudad, arranquemos con un ejemplo para ver de qué se trata, ¿no? En donde una persona le cuenta una cosa a otras dos. Y cada una de esas dos personas se los cuenta a otras dos y cada una de esas a otras dos y así sucesivamente. Entonces, en la primera instancia tenemos que hay una persona que conoce el secreto ese. En la segunda instancia hay dos personas, en la tercera instancia hay cuatro, en la otra 8, 16 y así sucesivamente. Quiere decir que al cabo de n veces que se haga ese proceso, vamos a tener 2 a la n, que sería la cantidad de gente o de veces que se repite ese suceso, que puede ser un secreto o lo que sea. Se da mucho, por ejemplo, cuando se comentó lo de el COVID, en su momento, que decían que tenía un crecimiento exponencial por el hecho de que cada persona podía contagiar a muchas personas más. Entonces, si yo me acuerdo que había hecho con los datos de febrero de Italia, por la cantidad de muertes que había, si ustedes eso lo graficaban, iban a tener una curva parecida a la que vamos a ver ahora, en donde al principio la curva era bastante plana y de golpe porrazo comenzaba a crecer demasiado rápido. ¿Por qué? Porque cuanto más ves, más elementos, como en este caso, cuanto más personas hayan que conocen algo, lo van a duplicar y cada vez se va a aumentar mucho más rápido. Si eso lo ponemos como una, acá, bueno, acá le aclaro que esto lo vimos algo en la parte de progresiones. Si eso lo expresamos como una función, sería a elevado a la x. A es la base y tiene que ser mayor que cero. No puede ser cero, ¿sí? Y no puede ser negativo. Para el caso de que sea una función exponencial, tiene que cumplirse eso. Y x es la variable independiente. Y la gráfica, esta corresponde a 2 a la x. Esta gráfica es la que representa ese ejemplo del secreto. Entonces, nosotros lo que vemos es lo siguiente, que cuando hay 0 sucesos, en este caso, lo que hay es una sola persona que lo conoce. ¿Está bien? Que sería la ordenada al origen. O sea, la parte de la izquierda la olvidamos para el ejemplo. Después les digo de qué se trata. Al primer suceso lo conocen 2 personas. Al segundo suceso lo conocen 4. Y si yo sigo viendo, bueno, el gráfico lo había cortado ahí para que no sea tan grande. Si esto lo siguiéramos graficando, para el tercer suceso sería noche y así sucesivamente. ¿A qué se debe esto que tenemos acá? Para este ejemplo no es lógico, porque no puede ser que lo conozcan menos de una persona, o sea, menos uno, menos dos o menos tres, pero puede darse para otro ejemplo. Entonces, en este caso, la X serían valores negativos, y si nosotros tenemos la X negativa, ¿cómo quedaría? O sea, por ejemplo, supónganse, vamos a ver, los voy a escribir por acá abajo, acá. Supónganse que yo tenga, por ejemplo, I igual, eh, o no, directamente. Vamos a poner que tenemos 2 elevado a la menos 3. ¿Cómo quedaría esto? ¿Cómo se resolvería? Acuérdense, cuando tenemos un exponente negativo, ¿cómo queda? ¿Qué hace el signo menos en la potencia? Puede ser que daba vuelta. Exactamente, Nico, lo da vuelta, entonces me queda 1 sobre 2, pero en este Claro, caso el 2 está elevado al cubo. Entonces, medio al cubo. exactamente, entonces esto sería lo mismo que tener 1 sobre 8 y esto sería igual a 0,125. ¿Están de acuerdo con eso? Y si esto, en vez de ser así, hubiera sido más chico el valor, a ver, en vez de ser esto, hubiera sido, por ejemplo, acá a la menos 2,
esto hubiera sido 1 sobre 2 al cuadrado, esto hubiera sido 4 y esto hubiera sido 0,25, ¿está bien? Y ahora lo voy a hacer con -1 y analizamos qué es lo que pasa en cada uno. En este caso hubiera sido a la 1 acá, acá hubiera sido 2 y este hubiera sido 0,5. Fíjense, si la potencia es -1, el número me da 0,5. Si es -2, 0,25, más chiquito. Si es -3, 0,125. Si fuera -4, me daría un valor más chico. ¿Qué significa? Que a medida que la potencia va aumentando, pero de forma negativa, vamos acá a la gráfica, ¿sí? A medida que vamos aumentando, el resultado que me va quedando es más chico, ¿sí? Fíjense acá en el gráfico. Aumento la pantalla para que lo vean. Cuando vale -1 me daba 0,5. Para -2 nos da la mitad de 0,5. Para -3, la mitad de la mitad. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el exponente sea muy grande, pero negativo, esta función es como que nos quedaría acá abajo, en esto, en vez de ser a la tercera, sería a la infinito. Y un número dividido infinito se hace cero. O sea, si yo agarro una cantidad, y la divido cada vez la voy dividiendo en más partes, cada vez va siendo más pequeña. ¿Sí? Imagínense una torta, la divido en 4 porciones, pero después dijimos, uy, no, hay 8 personas, entonces la divido en 8, las porciones son más chicas, no, hay 16, y así sucesivamente la voy dividiendo hasta que sean casi nada, una miga. Entonces, cuanto más veces divido, más chico es el resultado. Entonces, cuando estoy en menos infinito, se daría vuelta el número, nos quedaría 1 sobre 2 elevado al infinito, y nos quedaría 1 sobre infinito, que sería 0. ¿Está bien? Ese sería un concepto de límite y tendríamos una asíntota horizontal. Entonces, bueno, acá repasando un poco lo de funciones, tenemos lo siguiente. Esta función no tiene agujeros, ¿sí? Y si no tiene agujeros, no tendría puntos prohibidos por eso, y no tiene asíntotas verticales. O sea, imagínense como la práctica anterior de funciones homográficas, si yo le daba este gráfico, los puntos prohibidos, ¿cuáles eran? Ninguno. Si no tiene puntos prohibidos, entonces el dominio son todos los reales. No tiene raíces, ¿por qué? Porque nunca corta el eje, acá tampoco. Se haría 0 en el infinito, pero en realidad no es que exista. Entonces no tendría raíces. Tiene una ordenada al origen que es 1. Ahora vamos a ver que todas las exponenciales tienen ordenada al origen 1 y por qué. Tiene una asíntota horizontal igual a 0 para x tendiendo a menos infinito. Es toda positiva. Entonces, si eso lo expresamos en símbolo, sería el dominio son todos los reales, el conjunto de raíces es vacío, es decir, le pongo la llave si no pongo nada, o pongo una O cruzada, o un 0 cruzado, que significa conjunto vacío. La ordenada al origen es 1, conjunto de positividad son todos los reales, conjunto de negatividad no tiene. ¿Por qué sería que la ordenada al origen es 0? A ver, ¿tiene lógica eso? Supónganse que yo tenga una letra cualquiera, a elevado a la x. ¿Cómo hacemos la ordenada al origen? F de 0. F de 0. Perfecto. Entonces, acá voy a poner 0 y acá voy a poner 0. ¿Cuánto da cualquier número elevado a 0? 1. 0. 1. O sea, todo número elevado a la 0 es 1. Entonces, ¿cuánto va a valer la asíntota, cuánto va a valer la ordenada al origen de cualquier función exponencial? 1. O sea, siempre, el gráfico que ustedes hagan, siempre va a pasar por 1. Sea la función así para arriba, sea más inclinada, es decir, si en vez de ser 2 es 3, es 4, es 5 la base, esta línea roja cada vez se va a hacer más empinada, va a subir más rápido, o podría ser negativo, si yo pongo menos a por x, la gráfica vendría al revés, pasaría por acá. ¿Está bien? Pero siempre la ordenada al origen va a ser 1. Podría ser -1 en el caso que la función no estuviera cambiada de signo, entonces esta gráfica podría venir así para abajo, o podría
venir así desde menos infinito y llegar y hacer asintótica. Es decir, tenemos todas las posibilidades con los signos y con los valores de A, pero sí o sí tiene que ser 1. ¿Está bien? Bien, no hay más nada. De la parte de función exponencial no hay otra cosa. Lo que a nosotros o sea, análisis de la función en realidad, más que esto, no tiene y no vamos a hacer. Lo que vamos a hacer son ejercicios, ¿está bien? Entonces, vamos a trabajar con ecuaciones exponenciales. Les escribo uno acá y ahora resolvemos nosotros unos. Las ecuaciones exponenciales son ecuaciones, es decir, hay una igualdad, hay dos términos, uno de cada lado, y la variable o la incógnita que nosotros tenemos que hallar se encuentra en el exponente, o sea, está como una potencia. Entonces, por eso se llama exponencial. Si no, hubiera sido, qué sé yo, una ecuación con una raíz o con un logaritmo o lo que sea. Pero en este caso, exponencial porque la incógnita está en el exponente. Entonces, supongamos que tenemos este ejercicio, que parece difícil, pero no es tan complejo. Lo que vemos acá es que acá tenemos 4 como base y acá tenemos 16. Y el 16 es una potencia de 4. Entonces, en vez de poner 16, hacemos 4 al cuadrado. Entonces, nos queda que 4 elevado a la 2x menos 1 es igual a 4 al cuadrado. Para que esa igualdad se cumpla, si en ambos casos, si la base es 4, acá es 4 y acá es 4, la única forma de que sea igual es que 2x menos 1 sea igual a 2, es decir, los exponentes sean los mismos. Entonces, en realidad, es como si ustedes quisieran, por ejemplo, agarrar y tachar esto. Es decir, tacho el 4 acá y tacho el otro 4. Entonces, al tachar los dos 4, ¿qué me queda? 2x menos 1 es igual a 2. Y ahí me queda una ecuación sencilla, paso el 2, paso el 1 del otro lado sumando, me queda 3, el 2 dividiendo, me queda x a la 3 medios. ¿Está bien? Esto es lo que había escrito hoy para cosas. ¿Se entiende eso? Así comenzamos a hacer ejercicios. No, Sí, pará, profe. no, ¿Eh? no, yo no entendí. ¿Hay Eso, alguno que tenga duda? te dijiste de tachar el 4. Bien, la cosa, ¿viste cuando vos tenés de un lado, quiero subir un poquito el volumen, ahí está. ¿Viste cuando vos tenés en una ecuación, tenés un número que está sumando de ambos lados? O sea, por ejemplo, suponete que tenés 2x más 5 igual a 3x menos 2 más 5. ¿Qué es lo que podés hacer acá? Puedo cancelar este 5 con este 5, ¿sí? Esos dos 5 los puedo eliminar. Porque después lo pasaría del otro lado restando, ¿puede ser? Es como que el 5 lo pasara restando, ¿está Por bien? eso, sí. Por eso lo podés cancelar. En este caso, no puedo pasar el 4 del otro lado, porque si yo saco el 4, en realidad no está haciendo nada ese 4, está como base, está como soporte de la potencia, ¿está bien? La idea es la siguiente, a ver, si yo tengo, por ejemplo, vamos a hacerlo de forma más sencilla, suponete que tengamos 3 elevado a la x, ahora subo la x igual a 9. Esta x vamos a ponerla como exponente. Tengo 3 a la x elevado a la 9. ¿Qué número tengo que elegir para x para que 3 por algo, o 3 a la algo, es decir, 3 por 3 por 3, 3 por 3, o sea, tiene que ser un 2, es decir, tendría que ser, o sea, de acá saco de que x es igual a 2. Si lo hago de la misma forma que hice el otro ejercicio, yo puedo poner que 3 a la x, ¿sí? Esta x vamos a subirla, es igual a 9, pero 9 es una potencia de 3, es decir, lo factoreo al 9, me va a quedar que es 3 elevado al cuadrado. ¿Está bien? Ujú. Entonces, si 3 a la x es igual a 3 al cuadrado, este 3 y este 3 son exactamente iguales. Para que esa igualdad se cumpla, ¿qué se tiene que dar? Que la potencia que está acá arriba sea igual a la potencia que está acá arriba. ¿Sí? Sí, Entonces, de acá nosotros podemos sacar de que x es igual a 2.
Es como que lo tachara, es decir, es como que yo hiciera, por ejemplo, esto, decir, bueno, tacho este 3 y también tacho este 3. ¿Por qué los puedo tachar o por qué los puedo cancelar? Porque los dos están haciendo exactamente lo mismo, como el caso del 5 que te había escrito antes, que vos me decías que lo pasabas del otro lado. Si no querés considerarlo como que lo cancelás directamente, no los ponemos. Es decir, no es que los tachos, si querés, decimos, bueno, para que se cumpla esa igualdad, como las bases son las mismas, los exponentes tienen que ser iguales. Y entonces considero los exponentes. ¿Está bien? Sí. Profe, Sí. no entendí bien de dónde sacaste el 3x. El 3, este de acá, del de la derecha, El del punto de del de arriba, la ecuación. este 3. Ese. No, es un ejemplo, ¿eh? Acá, Ah, para. perdón. No, no, Pensé que no, tenía para. que ver con el otro. No, 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 para que ponemos ejemplo. Ya que está, seguimos en esto y después esto se los dejo ejemplo. Este, este sería un ejemplo, ¿está bien? Esta parte de acá no iba de acá. Bien. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Esperen que Sí. lo vamos a guardar. A esto vamos a guardarlo como... Chun, 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 chun. Vamos a ponerle el nombre. Zoom hoy, que es 20, ¿no? 20 del 10, quinto A. Así ya me queda y no pierdo lo que estamos haciendo. Bien. Vamos a ver algunos ejercicios de esto. Esperen que busco en otra práctica. Eh, a ver, ¿dónde tengo? Acá. Vamos a ver este ejercicio. Chun, chun, chun. Vamos a ver. Esto después, es casi seguro que este ejercicio le aparezca en la práctica, porque la tengo, pero vamos a ir resolviéndolo. ¿Cómo podemos resolver esto? ¿Cómo se les ocurre que se puede resolver? 9 es 3 al cuadrado. Bien. Bien, perfecto. Entonces vamos a escribir de vuelta el ejercicio. Esto quedaría 3 elevado a la x más 1. Y como dijiste bien vos, esto sería 3 al cuadrado. Y esto estaría, lo voy a encerrar entre paréntesis, esto estaría elevado a la x menos 2. X menos 2. ¿Está bien? ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Qué se les ocurre? Tachar, ¿Qué? Perdóname. tachar los tres. Todavía no, porque en realidad vos acá tenés 3, pero acá tenés 3 al cuadrado. Tendríamos que tener el 3 solo. Tengo que hacer algo con este 2 y con este x menos 2. ¿Qué se les ocurre que Claro, podría? tendrías que como multiplicarlo. Era una propiedad. Exactamente. Si yo tengo potencia de potencia, porque en este caso es una potencia elevado a otra potencia, se multiplicaban los exponentes. Quiere decir que en realidad esto me va a quedar de la siguiente forma. Me va a quedar 3 elevado a la 2 por, lo encierro entre paréntesis porque hay más de un término. ¿Está bien? ¿Sí? O sea, cuando tenía una potencia y estaba elevado a otra potencia, se multiplicaban. ¿Cómo quedaría eso? Hago la distributiva acá. Me quedaría 2x menos 4 sería. 2x menos 4. Perfecto. Ahora sí tengo 3 elevado a la x más 1 y tengo 3 elevado a la 2x menos 4. ¿Puedo resolverlo eso? Sí. Bien, Sí, tachando los tres. tachando los 3. Perfecto. Entonces, si yo tacho los 3, me quedaría x más 1 es igual a 2x menos 4. Ahí lo que hago es agrupar las x. Es decir, las paso, voy a pasar la x a la derecha y voy a pasar el 4 a la izquierda. Entonces, acá me quedaría 1 más 4 y del otro lado me quedaría 2x menos x. Entonces, ¿esto cuánto sería?
Si lo Que resuelvo, 5 es igual a X. me Igual a queda que 3. 5 es igual a X. Se fue del otro lado del renglón, no se tendría que ir del otro lado, pero bueno. A ver. ¿Por qué igual a X, profe? ¿Qué? Sí, Perdóname. está bien, está bien. Pensé que era más. No sé qué me dijiste, no te entendí. ¿Por qué una Nada, X? Porque sí, son dos porque X X. menos una X. Sí, ¿Está sí, bien? sí. Bien, perfecto. Entonces, ahí ya me quedó resuelto el ejercicio. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Perfecto. Vamos a buscar otro ejercicio más para hacer, a ver. Se puede hacer en otra forma, ¿eh? Vamos a buscar otro. Chun, 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 chun. A ver. Bien. Vamos a suponer que tenemos ese ejercicio. ¿Cómo podemos hacerlo? A simple vista, ¿cuál es el número que se repite? El 5. 5. 5. Entonces, el 25, ¿cómo lo escribiríamos? Un 5 al cuadrado. 5 al cuadrado. Y todo esto estaría elevado a la X. ¿Sí? Quedaría una cosa así. En realidad, voy a encerrar entre paréntesis porque queda... Ay. Bueno, lo escribo de vuelta porque no me deja hacerlo. Esto sería, a ver. Pero, ¿qué le pasa? La lluvia le está haciendo mal a esto. A ver, ahí. Esto sería, dijimos que era 5 al cuadrado, y todo esto lo vamos a encerrar entre paréntesis y lo vamos a poner entre paréntesis a la X. Y esto va a ser igual, ¿y acá? ¿Cómo puedo expresarlo eso? O sea, si quiero, lo puedo dejar como raíz de 5, obviamente. ¿Sí? Vamos a ver qué hacemos si es que no volvemos para atrás y... Profe, al cuadrado. 5 al cuadrado, pero si fuera 5 al cuadrado sería 25, y acá tenemos raíz de 5. Tenemos que ver cómo esa raíz nosotros la podemos expresar. Si la Esto pasas es, del otro lado, ¿el no, qué? Perdóname. no la puedes pasar del otro lado, ¿no? Profe, Pues, La raíz, profe, podría, sí. sí. Pues puede entonces ser. anulas. Puedo decir lo mío. ¿El De qué? poner la raíz de 2, no, 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, puede ser. ¿Se 2 puede al hacer eso? cuadrado más 1 al cuadrado. Sí, pero igual sí. A ver, el problema es que ahí, eso está bien lo que me decís, que era lo que hacían con ustedes con Atilio para poder graficar las raíces, ¿se acuerdan? Al principio de cuarto año, hace bastante Sí. tiempo atrás. Pero ¿qué es el problema? El problema te aparece un 2 y ya no el 5. O sea, la idea es que nos quede el 5. Claro, y si pasas, por eso te preguntaba si podías pasar la raíz También, esa es una por el forma. otro lado. Pues si Vamos a, pasas la raíz, anulas la potencia. bien, vamos a hacer, dejo pendiente eso, ¿eh? Vamos a hacer, a ver. Lo siguiente. Paso la raíz del otro lado. En realidad, pasar la raíz es lo mismo que si yo elevara el cuadrado, ¿no? A ambos lados. ¿Están de acuerdo con eso? Claro. Profe, perdón. Sí. ¿Viste cuando me dijiste que yo te dije elevar al cuadrado, me dijiste el 5? Bueno, no sabía, pero yo te había dicho Ah, en de esta elevar forma. a ambos lados el cuadrado, me decía Santi. Sí, Ah, bien. Eso podría ser. Si yo elevo al cuadrado, que es lo que entonces dijo Santi al principio, me claro, la quedaría lo raíz. siguiente. Sería algo parecido a lo que escribí acá. Y esto, acá obviamente que me queda 5, esa es la parte más fácil. ¿Y acá qué me queda? ¿Cómo lo resuelvo esto? 5 a la 4 por X. Sí. Esto sería 5 elevado, vamos a poner esto que es elevado, 5 elevado, y si quieren sería
2 por x por 2, para expresar en las cuentas, que es 4x como me dijeron recién. O sea que esto sería lo mismo que tener 5 a la 4x, 5 a la 4x igual a 5. Y en este caso, 5 a la ¿cuánto? Si no tenemos nada. A la A 1. la 1. 5 a la 1. En este caso entonces tenemos, bueno, 5 a la 1. ¿Qué podemos sacar de acá? Podemos sacar que 4x es igual a 1. ¿Está bien? Y si 4x igual a 1, x es igual a 1/4. ¿Está bien? Sí. Bien. Vuelvo a tomar, este ya es el resultado. Y está perfecto haciéndolo en esa manera. Vuelvo acá para otra expresión. Las raíces, esto de acá, yo lo puedo expresar, en vez de expresarlo como raíz, lo puedo expresar como una potencia. O sea, lo puedo poner como que es 5 elevado, y las raíces son potencias fraccionarias. Esto es un medio. Es decir, la cosa es, si yo tuviera, por ejemplo, qué sé yo, raíz de, no sé por qué no me deja, ahí está. Supónganse que yo tenga, por ejemplo, raíz cúbica, ahora lo corro de lugar eso, raíz cuarta de... Claro, puedes como dividirlo por sí mismo. No. Es algo parecido a eso. Las raíces son siempre potencias. Suponete que tenga x a la sexta. Vamos a llevarlo por acá abajo. Suponete que lo tenga ahí. Eso, así como está, es lo mismo que tener x elevado, esto es una potencia, esto es x elevado, y esta potencia es una fracción, donde la potencia es el numerador y la raíz es el denominador. ¿Está bien? Si eso lo hubieran aplicado en cuarto año, cuando tenían que sacar raíces o buscar como un índice para las raíces que trabajaban, porque tenían raíces distintas en el denominador, lo trabajaban como fracciones, sacaban, sumaban, multiplicaban, lo que sea, y llegaban directamente. Les resulta práctico para cuando en sexto año tengan que aplicar operaciones como derivadas y todas esas cosas. ¿Está bien? Ahora, dejando de lado eso, si yo esto lo dejo acá, esto me quedaría, vamos a ver que es exactamente lo mismo, esto me quedaría como 5 elevado a la 1/2, habíamos dicho, ¿no es cierto? O sea que esto sería 1/2. Y si esto era 1/2, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría acá? Si yo hago la Puedes igualdad. tachar los 5 y te Exactamente. quedan 2x es igual a 1/2. 2x es igual a 1/2. Y si yo despejo el 2, ¿cuánto me quedaría? Paso el 2 del otro lado dividiendo. Me quedaría que es x igual a 1/2 dividido 2. O sea, ¿cuánto sería? Un cuarto. Es igual a 1/4 porque sería 1/2 por 1/2, me queda el mismo resultado. Bien, entonces, en ambos casos, esto vamos a pasarlo por ahí, qué sé yo, en ambos casos, el ejercicio, al final no sé para qué ahí. Pero, uy, ando malo, ahí es la lluvia. Esto lo saco, así no nos molesta. En ambos casos el resultado queda 1/4, ¿está bien? O sea, haciéndolo de una manera o haciéndolo de la otra, me da 1/4. ¿Cuál es la forma en que lo van a resolver? Las que ustedes sepan, la que entendieron, la que se les ocurra en ese momento, la que puedan llegar a trabajar. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahí? Así busco otro ejercicio. Bien, vamos a ver la resolución de esta ecuación exponencial. Recordemos que era una ecuación exponencial porque la x está en el exponente, o sea, la incógnita está en el exponente. Acá podríamos, por ejemplo,
hacer un pasaje de término, es decir, este 4x que está restando lo podemos pasar del otro lado sumando. Pero no podemos hacer que 2x es igual a x a la 1 o algo de eso. ¿Por qué? Porque acá tenemos dos términos, con lo cual no nos deja resolver. Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso, es decir, cuando no tenemos que un número elevado a una potencia es igual al mismo número elevado a otra potencia, y entonces ahí igualamos las potencias porque cancelamos las bases. En este caso lo que tenemos que tratar de hacer es lograr de que esta expresión, o sea 4 a la 2x, sea lo mismo o nos quede expresado igual que el otro 4 a la x. Es decir, vamos a tratar de que ese 2x lo vamos a poner como un exponente, ¿sí? Acuérdense que cuando nosotros teníamos potencias de potencia, se multiplicaban los exponentes. Entonces, si yo tengo 4 a la 2 por x, es lo mismo que tuviera 4 a la 2 elevado a la x o 4 a la x elevado a la 2. En este caso tomamos esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Consideramos, por ejemplo, que t es igual, por ponerle una letra cualquiera, o sea, consideramos que t va a ser igual a 4 a la x, por ejemplo. O sea, t va a ser igual, en este caso, 4 elevado a la x. Entonces, sustituimos y nos va a quedar lo siguiente. Agarro esta ecuación, la pegamos acá. Nos va a quedar lo siguiente. En vez de poner acá 4 a la x, vamos a poner t. En vez de poner 4 a la x acá, vamos a poner t. Y me quedaría esta parte. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Lo copiamos, lo ordenamos. Esto en realidad me queda que es t al cuadrado menos t menos 12, paso el 12 de este lado, igualado a 0. ¿Y qué es lo que tengo acá? Tengo una ecuación de segundo grado. ¿Está bien? Es una ecuación de segundo grado. Y si es una ecuación de segundo grado, entonces podemos utilizar la resolvente. Para hacer la resolvente, vamos a utilizar la formulita donde b va a valer menos 1. Reemplazo, lo encierro entre paréntesis. ¿Por qué? Porque es negativo. Esto va a ser menos 1. Borramos la b. A vale 1. Y c vale menos 12. Entonces también lo vamos a encerrar entre paréntesis. Y acá abajo vamos a reemplazar a la a por 1. Resolvemos esta expresión. Nos queda lo siguiente. Acá es menos 1, nos quedaría 1 positivo. Acá me queda 1 también. Acá si resuelvo los signos, me queda menos por más es menos, por menos es más. Y 4 por 12 es 48. Y en el denominador me quedaría directamente 2. Esto en realidad no sería x, sino que esto sería t, porque lo que estamos hallando nosotros es t. Bueno, acá tenemos esta expresión. Vamos a resolver. 48 más 1 es 49. Vamos a resolver la raíz. Nos quedaría que es la raíz de, la raíz de 49 nos queda que es 7. Y esto vamos a separar. Por un lado el signo más. Entonces me quedaría 1 más 7 que es 8, dividido 2 me da 4, y por otro lado ponemos el signo menos, entonces me quedaría 1 menos 7 es menos 6, dividido 2 es menos 3. Acá tendríamos las dos raíces de esa ecuación. Una sería T1 y esta de acá que sería T2. Bien. Ya averiguamos cuánto vale t, pero el ejercicio a nosotros nos pedía hallar x.
Entonces, lo que tenemos que hacer es reemplazar la t por cada valor que hayamos y ver cuánto vale x. Entonces, ¿qué es lo que teníamos? Nosotros habíamos dicho de que t era igual a 4 a la x. Entonces, vamos a poner acá. Acá vamos a poner para t1 era 4. Entonces vamos a poner acá que 4 es igual a 4 a la x. Entonces, ¿qué valor vamos a sacar de acá? Y de acá, si 4 es igual a 4 a la x, 1 es igual a x. Y ya tenemos el primer valor. El otro valor que tenemos que hacer es reemplazar acá la t por la segunda raíz, que es menos 3. Y la cosa es lo siguiente, si nosotros nos acordamos de la gráfica, no tenía raíces. Entonces, la cosa es, ¿qué valor de x le vamos a dar acá para que el resultado me dé negativo? Si yo le doy el valor 0, 4 a la 0 es 1. Si le doy un valor más grande que 0, me va a dar un número positivo, porque 4 a la 1, 4 a la 2, 4 a la 10 siempre va a ser positivo. Y si le doy un valor negativo a la x, lo que va a hacer es que me quede 1 sobre 4 elevado a algo, con lo cual va a ser positivo también. Entonces, de acá vamos a decir que no tiene solución. Entonces, ¿cuál es el único resultado que tenemos? El amarillo, x igual a 1. Para el caso del otro valor, menos 3 que hallamos para la letra t, no tiene solución.